Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar ahora con el desarrollo de los web services, que fue lo último que estuvimos trabajando en la clase anterior. Vamos ahora a tratar de entender un poquito más cómo funcionan esos tipos de elementos y cómo se pueden, además de consumir, pues construir. Vimos en la clase anterior, recordando un poquito acerca de qué estuvimos hablando, que los web services son componentes que nos sirven para compartir información entre diferentes aplicaciones. Muy similar a lo que, como lo hacen las API REST, con la diferencia que estos elementos pues, tienen una capa adicional, tienen un protocolo a través del cual se comunican los web services, se comunica el cliente con el servidor y que pues la otra característica es que trabajan con formato XML para poder compartir datos. Básicamente es el fuerte. El día de ahora vamos a tratar de crear un web service. Para eso aquí vamos a seguir y trabajando con los elementos. Aquí se recuerdan que teníamos calculadora, que fue lo que hicimos en la clase anterior. Sin embargo, ahora pues quiero, como les decía, que construyamos uno. La idea pues es nada más entender el concepto y más adelante vamos a ir haciendo ejercicios un poquito más complicados. Entonces para eso, estando siempre en esta misma carpeta, espero que hayan trabajado con la máquina virtual, en esta misma carpeta, vamos a crear ahora un archivo que para hacerlo sencillo, aquí damos control N y luego le damos control S para poderlo guardar. Para hacerlo sencillo de poderlo encontrar, le vamos a colocar el nombre de WS. ¿Okay? Ese es el nombre del archivo o el nombre del web service que nosotros vamos a crear. Y a partir de aquí vamos a empezar a diseñar nuestro código. Siempre como este es código PHP, entonces tenemos que empezar con esos elementos. ¿Se recuerdan de que? Vamos a poner aquí código PHP. ¿Se recuerdan que en la clase anterior empezamos con un date, default, time zone para especificar la zona horaria? Esto porque el web service o la librería NuSwap necesita que tengamos configurada una zona horaria, si no pues nos va a generar algún tipo de error. Entonces aquí le ponemos América El Salvador. ¿Okay? Y luego pues hacemos el mismo require como lo hicimos en la clase anterior. Vamos a poner un require WAMS y vamos a jalarlo de la librería que se llamaba NuSwap. NuSwap pleca lib pleca y el archivo se llamaba nuswap.php. ¿Okay? Bien, anteriormente el siguiente paso con el cual trabajamos fue crear una variable y en esa variable colocar la URL que correspondía en ese caso al web service donde nosotros nos íbamos a conectar. Sin embargo, la situación ahora es un tanto diferente porque lo que tenemos que hacer ahora ya no es crear una conexión como cliente, sino establecer o crear una conexión tipo servidor. Entonces lo que vamos a hacer acá es poner server y acá vamos a crear un objeto de la variable que se llama nuswap-server. ¿Okay? Así instanciamos el objeto. Luego después de eso vamos a empezar a hacer diferentes configuraciones. Aquí son los elementos que le vamos a especificar a nuestro web service. Recuerden de que había un lenguaje específico que era el lenguaje WSDL. Pues debemos de empezar a configurar esos elementos para ese lenguaje. Entonces acá colocamos un server, que es la variable que creamos en la parte de arriba. Y esta tiene un elemento que se llama WSDL y esta WSDL tiene otro elemento que se llama, perdón, aquí antes de eso tenemos que colocar el configure WSDL. ¿Okay? Vamos a configurar el lenguaje con el cual vamos a trabajar, en este caso para nuestro servidor. Y aquí lo que hacemos es crear como un espacio, digamos, con el cual vamos a estar nombrando a nuestro servidor. Aquí yo le puedo poner server, como le podría colocar host o le podría colocar cualquier nombre que a mí se me ocurra. Es como un espacio de nombres, es como la URL, le vamos a llamar así, solo que aquí se llama URN.
con el cual vamos a identificar al servidor con el cual nosotros estamos trabajando. Eso lo hacemos a través del comando que se llama configure WSDL. Luego, después de eso ponemos un server y aquí sí ya tenemos el objeto que se llama WSDL y aquí vamos a crear el espacio de nombre. Se llama Shem Target Name Space. Ok, este es el espacio de nombre que igual como lo pusimos arriba debería de ser urn server. Este es el nombre con el cual vamos a identificar al elemento, al espacio que hemos creado. Se recuerda que yo puedo tener múltiples web services conectados al mismo servidor, entonces cada uno pues tenemos que identificarlo con un valor de ese tipo. Y luego, después de haber creado esos elementos, ahora tenemos que empezar a definir los valores que va a tener nuestro servidor. Como lo que generalmente nosotros tenemos para podernos comunicar con el web service es la generación de funciones, entonces yo tengo que decirle cuáles van a ser las funciones que yo voy a crear, cómo se van a llamar esas funciones. Nada más son definiciones, porque más adelante vamos a tener que decidir qué es lo que hace la función como tal. Entonces, en este caso, voy a definir mi primera función. Esa función le vamos a poner siempre server, que le falta una B, y le vamos a colocar un método que se llama register. Y aquí vamos a empezar a registrar. Aquí le voy a dar enter para que nos dé espacio para ir colocando los elementos. El primer elemento que vamos a colocar es el nombre de la función. Y como en cualquier lenguaje de programación vamos a crear nuestro famoso Hola Mundo, ¿okay? Solo que un Hola Mundo a través de un web service. Entonces, de hecho, la función se va a llamar Hola como tal. Esta función que vamos a crear acá tiene dos elementos principales que debemos de recordar. El primer elemento son los parámetros que va a recibir y el segundo elemento es los parámetros que va a devolver, que es el valor que va a devolver, y debo de definírselo de manera explícita dentro de esta función. Para eso usamos siempre un array, y en ese array le voy a decir que el parámetro que yo voy a recibir se llama usuario. ¿Okay? Ese es el parámetro que vamos a recibir. Y que este parámetro va a ser con un valor que se llama XSD. Le voy a decir qué tipo de parámetro es o qué valor es el que almacena, que en este caso es un valor de tipo string. Noten que aquí le puse el parámetro se va a llamar usuario y el valor que voy a recibir es de tipo string. Puede ser que yo necesite un entero, puede ser que necesite un float, un double. Entonces debo de especificar en ese espacio el valor que vamos a recibir a través de esa función. Y abajo, en la siguiente fila, vamos a colocar otro array. Y en este array voy a decirle qué es lo que yo voy a retornar. Entonces el valor que voy a retornar, de hecho, se llama return. Y el valor que voy a retornar también va a ser, en este caso, para este ejercicio, va a ser un valor de tipo string. ¿Okay? Ese return es el nombre con el cual, el nombre del parámetro que yo voy a devolver. Entonces acá tenemos el valor de entrada y el valor de salida. Quiero mencionar que en el caso de el primer array, donde está usuario, ahí puedo colocar una lista de valores a solicitar dentro de la función. Podría ser usuario, contraseña y otros datos que quisiera agregar. Así que por el momento solo he puesto un valor, pero básicamente ahí puedo colocar varios. Luego, después de eso, ya son parámetros propios del web service. Aquí vamos a colocar primero el URN, que es el espacio de nombre que definimos en la parte de arriba. Luego le ponemos un URN server y este sería el nombre de la función. Sería como la va a identificar. Yo le voy a poner hola server. Aquí iría el nombre de la función, luego el nombre del servidor. También son valores que vamos a utilizar. El protocolo a través del cual se va a comunicar es un RPC.
Ese es el protocolo que vamos a usar y pues toda la información debería de venir codificada. Dice encode. Y por último, una descripción. Le voy a poner aquí la descripción función hola mundo. Ya van a ver más adelante dónde es que podemos encontrar esta descripción. Aquí vamos a cerrar esto. Aquí cerraría. Tienen que tener cuidado con las comas, paréntesis, comillas y cualquier valor que puedan haberse equivocado, porque corregir un poco los errores para los web service es un tanto complicado, porque básicamente ya no estamos sobre la capa a través del HTML que me permite mostrar los errores en el navegador, sino que arriba de él hay otro protocolo que es con el que establece la comunicación, el SWAP, y en este protocolo ya es más complicado ir buscando los errores. Así que antes de que terminemos el código y que lo echemos a andar, revisen que cada uno de los elementos estén colocados como debería de ser. Básicamente pueden ser mayúsculas, minúsculas en los que no podríamos cometer algún error, o paréntesis o comillas que no hemos cerrado de manera adecuada. Ya teniendo esta parte, el siguiente elemento que vamos a hacer, el siguiente proceso, es crear la función. Si se dieron cuenta, registramos una función que se llamaba hola, pues hay que crear esa función hola. Entonces le ponemos acá function y la función que se llama hola. Y como esta le habíamos puesto arriba un parámetro que dice usuario, pues aquí también debemos de definir ese parámetro. El nombre puede ser cualquiera. En mi caso, para no equivocarnos, le vamos a poner usuario. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Internamente dice que el valor que va a retornar debería de ser un valor de tipo string. Así que le voy a poner return. Y bueno, aquí nos vamos a inventar. Vamos a poner bienvenido. Y espacio, y le vamos a anexar, bueno, le vamos a poner aquí $usuario. ¿Okay? Ese es el string que va a regresar. Y ya definimos en este caso la función que vamos a utilizar para devolver el valor. Ahora ya definimos en la parte de arriba la estructura, definimos la función. Ahora debemos de establecer el proceso para que se comuniquen a través del protocolo que anteriormente mencionábamos. Y para eso al final de este archivo siempre termina con algo similar a esto. Sería http wrap-post-data igual. Este lo que va a hacer es poner, no sé si se recuerdan del iset, que este lo que hace es que si el valor, si esa variable que acabamos de definir ahorita, que se llama http wrap post-data, si esa variable existe, entonces va a devolver el valor de esa variable. Vamos a hacer aquí que más abajo. Vamos a hacer que devuelva el valor de esa variable, y si no, que devuelva comillas. ¿Okay? La idea es que esa variable es la que trae el contenido de la conexión del web service. Entonces, si la variable existe es porque hemos mandado información de manera adecuada. Y si no existe, pues entonces la vamos a crear con valores en blanco para que pueda funcionar. Y luego, después de eso, ponemos a trabajar nuestro servidor. Le ponemos server y le ponemos service. Esto lo que hace es ponerlo en, digámoslo, algo así como en modo escucha, para que pueda empezar a recibir la comunicación del otro lado. O sea, pueda mandarnos, establece la comunicación para que el cliente pueda mandarnos toda la información que nosotros le hemos solicitado, como por ejemplo en ese caso que haga uso de la función que se llama hola, que envía los parámetros a esa función, y lógicamente que nosotros podamos retornarle esos valores. Es como establecer un vínculo. En ese proceso establecemos una comunicación entre cliente y servidor, ya no a través de manera directa a través del protocolo HTTP, sino que a través de otros elementos. Entonces ahí ya tenemos listo nuestro web service básico. Este es nada más un hola mundo para que ustedes entiendan cómo funciona y de la manera como la estructura, en este caso cómo la estructura la clase que se llama NewSWAT.
Vamos ahora a abrir el navegador. Creo que aquí solo tenemos Firefox. Sí, solo Firefox tenemos. Vamos a abrir Firefox. Ahorita no lo hemos usado. Si se dan cuenta, nada más lo que hemos hecho en esta parte de nuestra aplicación es solamente crear la definición. Quiero que aprendamos a revisar cómo nos quedó el proceso de definición de nuestro propio web service. Pero después vamos a consumirlo, así como lo hicimos en la clase anterior. Vamos a aprender a consumir este mismo web service, a que nos muestre este bienvenido usuarios y que a nosotros podamos consumir esa función que se llama Hola Mundo. Vamos a esperar que cargue el navegador. Ese sí se me olvidó tenerlo cargado antes de que empezáramos la clase. Pero bueno, ahí está, ya listo. Bien. Acá siempre le vamos a poner localhost. En la carpeta era calculadora, solo que ahora nuestro web service se llama ws.php. Le voy a poner solamente así para que vean qué es lo que nos va a mostrar. Si se dan cuenta, ya dice, eso no lo creamos nosotros en ninguna parte definido de ese proceso. Dice que hay una función que se llama hola, y de hecho si nosotros le hacemos clic a esta función, ahí me dice qué es lo que tiene. Dice que el nombre es hola, el binden, ahí dice server binden, el encodec, etcétera, la aplicación, cómo puedo llegar hacia ella, y dice que las entradas, cómo hacemos para poder recibir entradas. Tiene un parámetro que se llama string, usuario string, y tiene un valor de retorno que también se llama string. Pero lo interesante de todo eso es el WSDL. Vean la URL, en el caso de la URL ya cambió. Y ahora, esta es la URL que voy a usar para consumir mi web service. Y ahora, este proceso no lo hicimos nosotros. En ninguna parte definimos esa información. ¿Quién lo hizo? Lo hace directamente la librería que se llama NuSwap. Es la que se encarga de hacer la definición del proceso que nosotros vamos a crear. Pero, ¿qué es lo que necesitamos ver de esta parte de la definición? Que tenemos una función, de hecho ya está definida, una función que se llama hola, y esa función tiene un parámetro que se llama usuario, que es de tipo string. Y tenemos un hola response con un parámetro que se llama return y que también tiene un valor de tipo string, que es lo que va a recibir. Entonces, esta definición ya está hecha y lista para que nosotros la podamos empezar a crear. De hecho, solo hemos creado una función. Más adelante este web service va a ser más robusto, pero solo hemos creado una función que permite realizar el proceso. Pero probemos, porque ahorita nada más vimos el esquema. Ahora veamos cómo hacemos para poder consumir nuestro propio servicio web que acabamos de crear. Para eso, pues vamos a hacer nuestro propio código, nuestro propio formulario, para que podamos ver cómo funciona. Entonces vamos a regresar de nuevo a Sublime Text. Vamos a crear un nuevo archivo, y a este nuevo archivo le vamos a colocar como nombre, le vamos a poner Hola Mundo. Hola Mundo.php. Ese es el nombre con el cual lo vamos a guardar. Hola Mundo.php. Y pues aquí lo primero que vamos a hacer es un formulario bonito para que podamos consumirlo. Se recuerdan que en la clase anterior, de hecho, no le hicimos un formulario ni hicimos algo bonito en la parte de la definición del web service. Simple y sencillamente empezamos a colocar el consumo del servicio web y enviamos valores fijos. Pero ahora pues la idea es que sea mucho más efectivo. Así que partiendo de eso, vamos a poner aquí un HTML. Un HTML, como ustedes ya lo conocen. En el título le vamos a poner Hola Mundo Web Service. Esto ya no tengo que explicárselos todos, ya saben cómo funciona este proceso. De ahí vamos a poner un form, en este caso un formulario, y en ese formulario
vamos a agregar el método por el cual lo vamos a llamar, que es el método post. ¿Se acuerdan que en algún momento del ciclo anterior creamos unos formularios que se autollamaban? ¿Se recuerdan que él mismo aparecía en pantalla y él mismo se llamaba para poder enviar los valores? Entonces quiero que hagamos el mismo ejercicio para que se recuerden un poco de lo que hicimos en el ciclo pasado. Por supuesto, el formulario es simple, no va a llevar nada extraordinario como una librería de Bootstrap que la haga más presentada ni nada por el estilo. La idea es entender el ejercicio, cómo funciona el web service. De ahí hacerlo bonito, pues ya es cuestión de creatividad que ustedes le apliquen. Empecemos acá por ponerle digite su nombre, 2 puntos. Y acá a la par vamos a poner el input, que sería de tipo text, y que como nombre le vamos a poner usuario. Ok, y acá vamos a poner un BR, que sería un salto de línea, y abajo vamos a poner el botón. Submit, que ya no lleva un value, igual enviar. Bien, ahí ya tenemos listo el formulario. Vamos a guardarlo y vamos a ver cómo nos quedó. Vamos a ver cómo nos quedó. Vamos a poner aquí la mundo.php. Y así tenemos el formulario. Entonces la idea es que esto, si yo escribo un valor, él se manda a llamar, o sea, manda ese valor a él mismo. Y lo que quiero es que al momento de enviar ese valor, pues haga algún proceso. Entonces, ya que tenemos ahora la llamada al formulario, pues vamos a recordar un poquito cómo hacíamos el proceso para determinar si el formulario había enviado algún valor o no. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es colocar código PHP. Y en ese código PHP vamos a poner que si la variable que viene a través del método post, que es la variable que tenemos en la parte de abajo, que se llama usuario, si esa variable existe, aquí le falta un iset, aquí le falta un iset. Entonces le decimos, si la variable existe, va a realizar el proceso de mandar a llamar al web service. Y si no, vamos a poner aquí el caso contrario, va a mostrar el formulario. Entonces va a hacer dos cosas. Si la variable del post existe, manda a llamar al web service y nos va a saludar. Y si no, pues muestra el formulario. Entonces, por ende, esta llave nos cierra acá. Aquí vamos a cerrar código PHP. Y la llave tendría que cerrar hasta el final. Entonces, aquí hasta el final abrimos código PHP. Así, y aquí cerramos la llave. Listo. Entonces, ya tenemos el formulario. De hecho, debería de funcionar. Si nos vamos de nuevo hacia acá, vamos a ver lo que hemos hecho hasta ahorita. Si en la URL le pongo hola mundo, debería de aparecer el formulario. Ahí está el formulario. Si yo escribo cualquier valor y le doy a enviar, no aparece nada, porque de hecho no le he dicho que haga absolutamente nada. ¿De ahí qué tenemos que hacer acá? Pues el mismo proceso que aprendimos a hacer en la clase anterior. Vamos a poner un date default set time y siempre le vamos a poner América, pleca, El Salvador. Y ponemos el require siempre. Require WAMS dentro de la carpeta que se llama NewSwap.
Hay una carpeta que se llama lib y otra archivo que se llama newswap.php. ¿Okay? Y ahora vamos a hacer el proceso de la conexión. Recuerdan que creamos una variable que se llamaba WSDL igual y entre comillas. ¿Cuál va a ser nuestra URL? Nuestra URL sería nuestro mismo servidor local, http:// localhost cult, que sería la carpeta donde lo tenemos, y el archivo se llama ws.php, y como necesitamos tener acceso a la parte del esquema, entonces le ponemos wsdl. O sea, es la misma ruta que usábamos en la clase anterior, solo que en esta ocasión vamos a hacerlo a nuestro mismo servidor. Lógicamente, si este web service lo tengo alojado en una IP pública, pues el proceso de conexión sería a través del IP pública que tenemos acá. Si lo alojamos en un dominio, compramos un hosting y lo alojamos en un dominio, y tendríamos que colocar el nombre del dominio. Y la conexión probablemente sea desde una aplicación móvil o desde otra aplicación diferente que se quiera conectar a nuestro servicio. Bien, creamos ahora el cliente. Le vamos a poner new swap-client. Y aquí ponemos siempre el nombre de la variable, que es la que tiene la URL, y el protocolo que vamos a usar, que es WSDL. Hacemos el mismo proceso de capturar algún error si existiera al momento de establecer la conexión. Le ponemos get error, y luego después de eso hacemos el mismo proceso y verificamos si hay algún error. Si hay algún error, le vamos a poner un echo y le vamos a decir con un h1 aquí le vamos a colocar error de conexión, así nada más, un exit 0. Esto es exactamente igual a lo que vimos en la clase anterior, solo que ahora estamos consumiendo nuestro propio web service. Y vamos a crear, ¿se recuerdan? Un array, que en este caso sería parámetros, y nuestro parámetro, el que definimos en nuestro web service, era usuario, y a este usuario le tenemos que enviar un valor de tipo string. Entonces, y ese valor de tipo string para nuestro caso viene a través del post y se llama usuario, se llama la variable. Y eso es todo. De ahí ponemos un result. Las variables que yo estoy colocando acá pueden ser cualquier variable. O sea, yo uso estas, pero ustedes pueden definir los nombres de variables que les sea más cómodos que utilizaron. Le digo que voy a mandar a llamar una función que se llama hola, que es la que definimos, y los parámetros que necesitamos enviarle. Bien, si existe algún error, podemos ahorita imprimirlo si eso fuese necesario. Pueden colocarle aquí un echo y colocarle un client. Esto lo puede servir como estrategia para poder corregir algún error que tenga el web service. En este caso le voy a poner get error. Si al caso generar un error, ahí ustedes van a saber qué es lo que sucede. Si no, pues no imprime nada. Quiero que veamos solamente con un print R analizar el resultado que hemos obtenido. Después lo vamos a hacer más bonito. Ya tenemos el hola mundo. Lo guardamos, nos vamos hacia nuestro archivo y en la URL le damos enter. Le damos enter en la URL porque en ese caso hacemos que el archivo se llame por primera vez. Y eso hace que muestre el formulario. Y aquí le podemos poner cualquier nombre. Le damos a enviar. Y ahí internamente va a tratar de hacer la conexión a nuestro web service y lógicamente consumir la variable hola mundo que teníamos anteriormente. Ahí vamos a ver el resultado que nos puede otorgar. Si se dan cuenta, de hecho el protocolo de web service es un poco más lento. Hay un invalid document end. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Eso nos tenemos que ir al web service, si no me equivoco. Aquí creo que hay un problema. Que son esos espacios. Vamos a ver si eso era. Vamos a esperar que cargue. Sigue dándonos error. Entonces vamos a revisar qué error es el que tenemos. Ese es el detalle que, por ejemplo, ahí el error que nos dice desde que hay un error en el parámetro 2, pero no especifica en qué línea es donde tenemos el problema. Entonces ahí es donde se nos hace un poquito más complicado a veces encontrar los errores. Vamos a buscar acá, por ejemplo, empezamos con el server. Definimos la variable server y le pusimos new server, new subserver, el configure WSL, que le pusimos server, urn server, el server WSN, shame target namespace, está bien. Luego definimos un hola, usuario, xsd string, return, que está bien, urn server, hola server, rpc, encoded y función hola mundo. Bien, hasta al parecer aquí no hay problema. Vamos a ver acá. Nos venimos a esta parte. No tenemos error de conexión, por lo tanto lo manda a llamar. Tenemos parámetros definidos como usuario y el post, que también se llama usuario. Luego mandamos a llamar la función que se llama parámetros. Y no nos imprime nada. Veamos de nuevo el web service. Hasta ahorita todo se ve bien. HTTP, vamos a ver aquí si le hace falta esto. Y en Hola Mundo creería que todo está bien. Aquí está el error. Usuario. Como ven, es un error de escritura. Vamos ahora a regresar al navegador y vamos a actualizar. Vamos a ver si ahora no genera ningún problema.
Quizás el único detalle que tienen los web services es el tiempo de conexión, que debería nuestro servidor tener un poco más de recursos, mientras que las API REST son un poco más simples y rápidas de establecer conexión. Y ahorita pues de hecho ya se tardó un rato en establecer la conexión por una función que es muy simple, pero ya apareció. Entonces ya ahorita ya dice: hola Wilfredo, si quieren podemos regresar de nuevo al formulario. Media vez establezca la conexión con el web service, lógicamente se va a encargar de enviarnos ya todas las respuestas, va a ser muchísimo más rápido. Así que en alguna medida el momento de la conexión es lo que realmente cuesta. Acá le damos a enviar. Vamos a esperar a que salga el resultado. Ahí se tarda unos minutos en hacer el proceso de verificación siempre. Ahí está, bienvenido Wilfredo.com. Ese es básicamente un ejemplo de un hola mundo haciendo uso de nuestro propio web service. ¿Qué es lo que hicimos? En un principio definimos la estructura, lo que yo les mencionaba al inicio. Aquí tenemos un WS. De manera interna acá está definida la función que nosotros podemos visualizarla. Esa función contiene la descripción del esquema y cómo hacer uso de esa función. Y de manera interna, cuando ya le hacen clic, ya aparecen las definiciones del hola request y el hola response, que son los elementos que nosotros vamos a utilizar dentro de la definición de nuestra aplicación. Y el resto pues es nada más programación. Aquí de manera interna en el Hola Mundo hacemos el consumo del web service muy similar a como lo hicimos en la clase anterior para consumir el otro web service. Se lo voy a mostrar acá. Ven, aquí está la URL. Igual nosotros establecimos una URL, solo que es local. Y además de eso, hicimos todo el proceso de mandar los parámetros, definir los parámetros, solo que ya cuando la función se ha llamado, si se dan cuenta, el proceso de envío de los valores es muchísimo más rápido. Entonces igual funciona acá, mando a llamar una función que tiene como nombre hola y le envío sus parámetros. Este es de manera básica el uso de un web service. En la próxima sesión que tengamos quiero ahondar un poquito más. Aquí hay algunos tipos que definimos. Esto que tenemos acá son tipos de datos. String, hay datos ya predefinidos que nosotros podemos utilizar. Los que normalmente ustedes conocen, que son string, valores de tipo enteros, valores de tipo double, float, son de igual manera los que podemos utilizar en esta definición. Pero en el caso de los web service, nosotros podemos utilizar elementos personalizados. O sea, en otras palabras, podemos devolver o podemos mostrar elementos personalizados, que significa de que yo puedo crear mi propio tipo, y mi propio tipo puede estar compuesto por varios valores de diferentes tipos. Y eso es lo que vamos a aprender en la próxima clase, hacer procesos un poquito más complejos. Sin más que mencionarles, esperaría que todos estén bien y nos veremos en la próxima sesión.